Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Ser como Niños. Así que, Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Jorge, ¿cómo están? Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes a todos. Ahora aquí estamos en Estados Unidos transmitiendo, gracias a Dios. Ya les contaremos al final un pequeño testimonio si tenemos eh, tiempo para que ejemplifiquen mejor el tema del día de hoy. Es muy importante amigos, que les damos gracias por estar aquí y es muy importante también que abramos nuestro corazón a lo que Dios tiene esta tarde allá en Colombia para cada uno de nosotros. Para nosotros ha sido el estudiar, pero también la práctica antes de venir fue también a Estados Unidos algo que nos reafirma el conocimiento que Dios quiere que de lo que transmitamos. Bueno, pues diciéndoles un poquito, recordando, la semana pasada tuvimos dos ejemplos, dijimos que era un 2 por 1, porque venían en una misma historia bíblica, venían dos ejemplos de fe de una mujer y de un padre de una niña. Estábamos hablando de Jairo, de la mujer no sabemos el nombre ni de la niña, pero es algo que llena nuestra vida, encontrar las historias bíblicas que nos ayuden y que no creamos que la fe solo es por nuestro esfuerzo. Las historias bíblicas nos enseñan, y hoy nos enseñan, perdón, para terminar esa idea, nos enseñan mucho de lo que tenemos que aprender. Hoy vamos a ver una historia también muy buena de un padre que tenía una necesidad de un hijo enfermo. Pero gracias a Dios porque podemos estar en esta mañana juntos. Quisiéramos decirles el versículo base del día de hoy, está en Hebreos 11:6. Y todos sabemos que en este versículo dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, dice la palabra, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, debemos entender eso, creer que Él existe. Ese es el primer principio, que cualquier persona que se acerque a Dios tiene que tener esa seguridad de que Él existe y nos va a ayudar esa parte a poder entender mejor lo que vamos a ver esta mañana. Y segunda dice que es galardonador. Dios nos bendice, su misericordia, su gracia, su amor, es por Él, la voluntad de Él, no es por lo que hagamos, pero Él bendice, galardona, pone en lugares que a veces nosotros no pensamos y creemos, porque por nuestra fe también Él ve ese corazón y esa disposición del corazón. Así es que ser como niños es una disposición del corazón, hemos dicho, pero también esta mañana queremos decirles que el tema de hoy es ser como niños, es tener el poder de creer, el poder de creer. Así es que vamos en esta mañana empezar, Lili. Hay una historia muy, como les dije, muy buena. Así es, el día de hoy vamos a ver la historia que se ha titulado Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y sí, como decía mi esposo, la semana pasada vimos dos grandes ejemplos de fe, incluso en el momento más difícil de una situación, que era cuando a Jairo le dicen que su hija ya había muerto. Jesús le dice, no temas, cree solamente, ¿verdad? Porque creo que en esos momentos es cuando, los momentos difíciles, cuando precisamente nuestra fe puede tambalear. Y gracias a la fe de ellos, eh, pues la hija de Jairo fue resucitada y la mujer del flujo, perdón, de sangre, pues es sanada. Y el día de hoy vamos a ver un caso diferente. No puedo decir que totalmente de, de que no había nada de fe, claro que sí había, pero un caso donde creo que más bien nos podemos identificar muchos, al menos yo
me siento identificada con este padre. Recordemos en general la historia. Esta historia viene en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Nos vamos a basar más en la historia que relata Marcos porque es un poco más extensa, pero en las 3 evangelios tenemos características muy buenas y que nos enseñan características, no peculiaridades, detalles, ¿verdad? Pero bueno, en general la historia trata de que un padre va hacia Jesús, no lo encuentra, sus discípulos ven cuál es el problema y no pudieron liberar a este muchacho de un espíritu inmundo, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Mateo nos narra cómo este padre llega ante Jesús y se arrodilla ante él y le pide misericordia para su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos nos puede enseñar cómo empieza la historia cuando están discutiendo los discípulos con los escribas por este asunto de que llegue el padre y los discípulos no pueden sanar al joven. Y, por ejemplo, Lucas nos da detalles como que se trataba de un hijo único, de lo estropeado que estaba el hijo por esta situación, ¿verdad? Recordemos esta historia, se nos describen que este espíritu mudo que tenía el joven hacía que el muchacho se lanzara o cayera en fuego, en agua. Era muy violento ese espíritu. Y bueno, la situación es que los discípulos, como no estaba Jesús con ellos, recordemos y bueno, incluso nos lo narra así Lucas, Jesús había estado en el monte, lo que se llama el monte de la transfiguración, esa historia donde precisamente se transfigura Jesús, ¿verdad? Ellos no estaban en ese momento y Lucas nos dice al día siguiente de eso que Jesús ya llega con sus otros 9 discípulos, porque recordemos que fue con 3 a ese monte. Y había un alboroto, había una multitud, estaban discutiendo los discípulos, los escribas, y Jesús les dice, ¿qué discuten? Y no porque Jesús no supiera la respuesta o que estuvieran discutiendo, pero es en eso que interrumpe el padre y dice, bueno, es que mi hijo tiene un espíritu mudo. ¿Verdad? En narración de Mateo nos dices que mi hijo es lunático, así lo describe su mismo padre. Y empieza una situación muy interesante que Jesús reclama algo y creo que no lo puede estar reclamando también en esta época. Jesús dice claramente, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Son unas palabras muy fuertes que quizá hubiéramos querido que no nos las dijera, ¿verdad? Pero creo que de las cosas más importantes que tenemos que considerar de lo que nos ha dicho Jesús en su palabra. Generación incrédula. Y porque al decir generación ya habla de varias personas, ¿verdad? No le está hablando solamente a los escribas o no le está hablando a una persona, le está hablando a toda una generación incrédula. Y esto nos lo narran los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. O sea, hay cosas que les digo que solo vienen en ciertos características o detalles en cierto evangelio, pero aquí en los 3 evangelios esa frase se repite. Oh generación incrédula y perversa. Solo Marcos omite perversa, pero tanto Mateo como Lucas sí incluyen generación incrédula y perversa. Y hoy vamos a hablar de eso. Les decíamos, la semana pasada veíamos de esa fe
que veíamos en estos dos personajes, de Jairo y la mujer del flujo de sangre, pero ahora vamos a ver cómo es, les digo, casi todo lo contrario. Jesús hablando de la incredulidad de una generación. ¿Y quiénes estaban ahí? Ya como vimos, pues estaban los discípulos, los escribas, estaba toda una multitud y por supuesto el padre del muchacho con el espíritu inmundo y pues el muchacho del espíritu inmundo. Entonces, a todos es esta frase, a todos, incluidos los mismos discípulos y los escribas. No era dirigido a la multitud, no era dirigido solo al Padre, sino a todos. Y a mí me llama mucho eso la atención, porque si analizamos un poquito la historia, los discípulos ya se les había dado autoridad para liberar demonios, ¿no? Esto lo tenemos, por ejemplo, vamos rápidamente a Mateo 10, cuando está comisionando la primera vez a sus discípulos, y por ejemplo, Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No dice ciertos espíritus, porque hay unos más livianos, hay otros más fuertes. Solo vamos a ustedes ahorita. No, no, no. Las palabras de Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso fue antes, porque fíjense, nuestra narración de Mateo ya está en el capítulo 17. Y aquí estamos regresándonos al capítulo 10. O sea, Jesús ya les había dado esta autoridad a ellos y por lo que sabemos fueron exitosos al respecto, ¿no? Por ejemplo, Mateo 10:8 también dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No, no eran nada más ciertos demonios, ¿verdad? Y lo mismo se nos repite en Marcos, por ejemplo, en Marcos 3:14 y 15 tenemos cómo también él nos narra. Cuando tenemos la historia de este muchacho, es en Marcos 9. Y ahorita que me regreso a Marcos 3:14 y 15 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ya no me quiero tardar más, pero lo mismo dice en Lucas. Esta historia de este muchacho la tenemos en Lucas 9:37. Y por ejemplo, el capítulo 9, de hecho, empieza diciendo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bueno, claro está que tenían la autoridad, pero ¿por qué no pudieron los discípulos en este caso? La respuesta la sabemos, viene al final de la historia, que dice que ese género solo sale con oración y ayuno. Pero aquí nos encontramos con un problema, vamos a llamarlo así, porque se ha visto que esta frase de Jesús no viene en los manuscritos más antiguos que se han encontrado más recientemente. Incluso hay versiones como la Nueva Versión Internacional o la PDT, donde ya no incluyen este versículo completo. Al parecer fue añadido. Pero bueno, aún así, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué estaba pasando con los discípulos que no pudieron? Ahí podría haber una respuesta, ¿no? Pero como les digo, como no vienen los manuscritos más antiguos, vamos a ver qué dice antes. Y sí, ahí en Mateo se nos da la respuesta. Y Mateo dice, porque los discípulos tenían la duda, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice, por su poca fe. Ahí está la raíz, la poca fe que tuvieron los discípulos, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que reflexionar que creo que nos puede enseñar a todos. Quizá nuestra poca fe es lo que ha estado causando que por ejemplo, en el caso de este padre, Jesús le hace una pregunta.
y no porque no supiera, sino para que el padre reflexionara y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Ustedes creen que no? O sea, que Jesús no sabía. Claro que sabía, pero quería que el padre reflexionara, porque el padre contesta de acuerdo al tiempo, desde niño, pero no porque Jesús no supiera, sino para que el padre se diera cuenta cuánto tiempo había durado esa situación de no haber fe. Y fíjense, les hemos dicho, ¿no? El enemigo quiere a nuestros hijos, el enemigo quiere arrebatarlos de nuestras manos, ¿verdad? Y si nosotros dejamos pasar tiempo, crecen, se hacen jóvenes. No, es Jesús ahorita preguntando, ¿desde cuánto estás permitiendo que pase esa situación por la poca fe, por la incredulidad? Fíjense este padre cómo llega con Jesús, ya después de que platica lo que le pasa al joven, el padre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia. O sea, ¿qué pasa? Se puso a un nivel, o sea, quiso bajar a Jesús a su nivel y decirle, si puedes hacer algo, ten misericordia. Pero fíjense cuál es la respuesta de Jesús. Es muy sabia y con las mismas palabras que usó el padre. Si puedes creer, o sea, ya que tú estás dudando de mí, pues ahora yo te la volteo, ¿verdad? Y digo, y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y eso podría estarnos diciendo ahorita Jesús, ¿no? Decirnos, si tú puedes creer, porque Jesús no tenía por qué aclarar al decirle, claro que puedo, mira, velo. No, Jesús más bien hace esta pregunta al Padre y le devuelve, ¿no? Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. En Mateo todavía se nos viene añadida una enseñanza del grano de mostaza, ¿no? Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y se movería, porque nada le será imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el padre, yo creo, verdaderamente reflexiona y da una respuesta y dice, creo, pero inmediatamente después dice, ayuda mi incredulidad. Entonces era como que sí, pero no, o sea, sí creo, pero me falta, ¿no? Y les digo, podríamos identificarnos muchos de nosotros con eso, porque sí creemos, el Padre fue en busca de ayuda y fue con Jesús, no lo encontró, va con sus discípulos. Él sabía que Jesús podía tener una respuesta, o sea, sí creía, pero también sabía que le hacía falta, ¿no? Ayuda a mi incredulidad. Y que era lo que les digo, Jesús estaba reclamándole a todos, generación incrédula, no solo el Padre, a todos. Y pues, ¿qué nos enseña esto? Precisamente a no estar en que sí creo, no creo, sí creo, no creo, no, ser firmes y creer, quedarnos en esa primera parte nada más de decir, creo, ¿no? Porque entonces todas las cosas serán posibles. Sí, el padre aceptó su incredulidad. Y eso es bien importante que nosotros entendamos que habrá áreas que hemos fortalecido creyendo en Dios porque hemos visto lo que ha hecho por nosotros. Pero hay áreas que a lo mejor no hemos también desarrollado porque no nos hemos visto a veces en las circunstancias. Pero Dios quiere siempre que aprendamos a confiar en todos los aspectos que nosotros eh, tengamos en nuestra vida, así sean alegrías, tristezas, desencuentros, muchas cosas, peligros, tantas cosas, pero no fue el único caso. Veíamos, por ejemplo, vemos en Mateo 13:58, que Jesús no hacía muchos milagros porque había mucha incredulidad. Y eso no es porque él no quisiera hacerlos, pero es que saben que hay personas o hay personas que se acercan a Jesús por un milagro, de salud muchas veces, de otras necesidades. Pero
Pasa como muchas veces pasa con los leprosos. Los leprosos fueron a Jesús y Jesús los mandó con el sacerdote y en el camino, yo entiendo que fueron sanados todos, pero solamente uno regresó. Hay gente que viene por algo y puede suceder que en la voluntad de Dios se resuelva esa situación, pero cuán importante es ser agradecidos con Dios y que lo que pidamos a Él está en su voluntad, que nos los dé, o a veces que no. Por eso los amigos de Daniel decían que iban a entrar, ya lo vimos en otro programa. Dios puede, pero también es importante que nosotros tengamos esa seguridad. Por ejemplo, en Marcos 6:6, ahí nos da un antídoto para la incredulidad. Ese antídoto se llama enseñanza. Por eso, miren, dice, Jesús estaba asombrado de la incredulidad y dice, recorría las aldeas enseñando. Él quiere enseñarnos. Su palabra está rica de enseñanzas y de ejemplos, porque cada testimonio que vemos en la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Podemos creer libremente lo que dice su palabra. Así como Él creó este mundo, tenemos que creerlo. Así como sabemos que todo don perfecto viene de Dios, tenemos que creerlo. Por eso el versículo base dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces tenemos que meditar en esta mañana en eso, pero recapitulando un poquito lo que Lili les comentó de si puedes, y Jesús le dice al que cree todo le es posible. No, está en función de nosotros, no está en función de Él, porque Él tiene el poder. Y el Padre Nuestro nos los enseña en la parte final, que es una doxología, y nos dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, decía. Y es un reconocimiento, Él tiene el poder y Él quiere darnos de ese poder, no por nuestras capacidades. O sea, Lili lo decía, una oración es importante hacerla a Dios, pero el poder es de Él, no es de nuestra oración. Igual el ayuno, ¿no? Porque si analizamos estas dos partes de la oración y el ayuno, quizá si no consideráramos a Dios, pensaríamos que fueran nuestras propias fuerzas, capacidades y esfuerzos, ¿no? Entonces, no, es Dios al que siempre tenemos que recurrir. Por eso nosotros no tenemos potestad. Y recordemos también cuando Jesús nos da la gran comisión, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Él nos da de su poder para ir y compartir. No es nada más de recibir. Mejor es dar que recibir. Entonces, por eso tenemos que entender que nuestra incredulidad tiene que ser superada en caminar en fe con Él. La doxología es una alabanza que sube a Dios, pero la bendición es un regalo que baja de Dios para nosotros. Por eso nosotros tenemos que ver que, hemos visto en los 5,000, Jesús tenía compasión, decía, y muchas veces lo repite los evangelios, la compasión de Jesús. La compasión es el querer que hay en nosotros. El querer es una también decisión que Dios la pone en nosotros para que nosotros la hagamos. Y la misericordia, decíamos, es la acción, es el hacer. Entonces tenemos que nosotros entender que Él pone el querer como el hacer en nosotros, pero en nosotros está llevarlo bien a esa acción. No solo porque Él lo ponga, sino porque nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad por fe. Así es que no es lo mismo, por ejemplo, en Marcos 1:40, vemos otra historia, una historia de un hombre que era leproso, que suplicó sanidad, y vean la manera que lo puso él. No es que sea lo más importante, pero detrás de esa palabra hay una creencia. Por ejemplo, dice, si tú quieres, le dice este leproso, puedes sanarme, si tú quieres. Pero él tenía la seguridad de que Jesús tenía el poder para sanarlo.
Y la segunda parte es, puedes hacerlo. Pero había una certeza. Este padre de este muchacho, él, si puedes, decía nada más. No, pero no está, les vuelvo a repetir en nuestras palabras. Hemos dicho que el creer es una actitud del corazón, no es de nuestra mente el creer. El que quiero creer es bueno. Y si me hace falta fe, necesito pedirle a Dios es que nos ayude en nuestra incredulidad. Por eso lo estamos. Es muy genuina esa pregunta, o más bien del padre, ¿no? Ayúdame, incredulidad. Es muy genuina, o sea, no pensemos que es mala, nosotros podemos hacer esa petición. Exactamente. O sea, recuerden que las enfermedades, en Isaías nos dice, en Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Por eso tenemos que creer que ya las llevó. Por eso tenemos que creer y pedir, porque Jesús en algunos milagros preguntaba, ¿qué quieres? A Bartimeo fue un ejemplo, que recobre la vista, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos dirijamos al Padre, porque sabemos que en su voluntad está ayudarnos, sanarnos, tener misericordia de nosotros. La fe sana, ciertamente, pero la fe también salva. Entonces, muchas veces preferimos una y deben ser las dos. O sea, la fe que sana, pero la fe que salva es algo que nos ayuda a llegar a la meta. Por eso tenemos que desarrollar y caminar en esa fe que Él quiere, no en nuestras propias fuerzas. Y damos gracias a Dios porque en nuestra vida debemos compartir a otros lo que hace, así como la samaritana lo pudo hacer inmediatamente que Jesús le dijo, sin que ella hubiera dicho cuál era su vida, cuántos maridos había tenido. Inmediatamente fue a compartir. Así es que en esta mañana, si tenemos un poquito de tiempo. Un poquito nada más, me gustaría concluir cómo termina esta historia, porque dice, sobre todo Lucas nos lo narra así, que enderezó al muchacho, ya una vez sanado, lo endereza. Eso me gusta porque eso es lo que quiere hacer En nosotros. En nosotros y con nuestros hijos. Jesús quiere enderezar. Y luego dice ahí en Lucas, dice, y devolvió al Padre a su Hijo. Ese es el anhelo de Jesús, devolvernos a nuestros hijos, enderezarlos, ¿verdad? Solo hay que creer. Así es, así es. Recordar esa parte es importante, los padres. Muchos de nosotros en muchas circunstancias tenemos que creer primeramente que Dios va a ser con nuestros hijos en la salud, en la escuela, en donde quiera que ellos se encuentren. Pero antes de venir aquí a Estados Unidos, la noche anterior, a cuando estábamos capturando la información del pasaporte en el sistema de la aerolínea, nos dimos cuenta que el pasaporte de Lili estaba vencido. Y eso nos sorprendió mucho. Yo, según soy un hombre ordenado, planeador, pero también en nuestras fortalezas hay muchas debilidades. Así es que el pasaporte estaba vencido y en la mañana siguiente teníamos que estar tempranito en el aeropuerto. Era imposible lo que podía suceder, ¿no? Pero hubo en principio una primera solución, es buscar otro vuelo para dar tiempo a poder renovar ese pasaporte. Encontramos la solución, nos dan al día siguiente, es decir, nosotros íbamos a salir originalmente el 17 y nos dan una oportunidad para el día 18 para 4 lugares, porque están unos amigos pastores con nosotros por acá en Estados Unidos, pero nos dan esos boletos, aunque fue una escala, definitivamente era un día, pero teníamos un día de un reto, sacar el pasaporte, porque las citas estaban a 4 o 5 días después. Entonces es necesario creer. Y para todo. Y nos tiene que llevar a la acción.
El querer como el hacer nos lleva a eso. Damos gracias a Dios porque pudimos ir al siguiente día. Claro, tuvimos que ir 3 veces al aeropuerto. Dentro de esas 3 veces que fuimos, estuvimos 6 horas en el aeropuerto, pero al final pudimos entender que creer es importante, porque Dios va a hacer. Entonces nosotros tenemos que caminar. Estamos aquí por esa misericordia de Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que queremos darles las gracias porque están con nosotros esta tarde allá en Colombia, esta mañana en México y esta muy mañana también en Estados Unidos. Pero gracias a Dios porque podemos decirlo que ser Como niños niños, es una actitud del corazón. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana si el Señor nos lo permite. Hasta luego.